¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, algunos recordaréis el vídeo de primeras impresiones que grabé hace unas semanas después de probar las Quest Pro y compararlas directamente con las Varjo Aero. En él concluía que si bien las Varjo Aero ganaban en resolución, las Quest Pro ganaban en todo lo demás. Así que decidí hacer un experimento, olvidarme de las Varjo Aero durante un mes y usar solo las Quest Pro para ver mis sensaciones al volver a ponerme las Varjo. Antes de empezar a contaros mi experiencia, quiero explicaros algo que hacen las Varjo en DCS que no hacen las Quest Pro, y es el DFR o Dynamic Foveated Rendering. El seguimiento ocular es una de las principales características de las Varjo y una de las razones que justifican la diferencia de precio con el resto de las gafas. Con la llegada del multithreading, DCS comenzó a utilizar una técnica de renderizado llamada Quad View para los visores que lo soportaban, en este caso los modelos XR3 y VR3 de Varjo, que tienen 4 pantallas físicas dentro del visor, unas de mayor tamaño y menor resolución para la periferia y otras 2 más pequeñas que renderizan a mayor resolución allá donde miran tus ojos. Las Varjo Aero, que solo tienen una pantalla por ojo y no dos, lo que hacen es renderizar en tiempo real a mayor resolución donde miran tus ojos y a menos en la periferia, lo que se traduce en una menor carga de trabajo para la GPU y por consiguiente en un mejor rendimiento. Lo gracioso del asunto es que ni Varjo ni DCS han implementado el DFR. Ha sido el bueno de Matt Bukia, al que muchos recordaréis por el OpenXR Toolkit, el que implementó en un fin de semana la característica para que funcione en DCS. De hecho, que haya podido implementarlo se debe a que Varjo tiene un contrato militar con Eagle Dynamics en el que le exige que el simulador renderice en Quad View. Como hemos visto antes, esta técnica es imprescindible para que el DFR funcione y lo que ha permitido a Bukia activarlo para todas las Varjo. Esta característica no sé si durará para siempre o se acabará igual que vino, de un día para otro con la actualización del multithreading. Como ya digo, si no llega a ser por este señor, DCS ya podría renderizar en Quad View, que nosotros seguiríamos sin tener Dynamic Foveated Rendering. Así que han sido toda una serie de casualidades para llegar a donde estamos, no porque Varjo e Eagle Dynamics se hayan puesto las pilas para mejorar la experiencia casera de DCS. Tened en cuenta que el visor debe de tener seguimiento ocular para aprovechar el Dynamic Foveated Rendering, no vale cualquiera. Las Quest Pro lo tienen y de hecho funciona por defecto en Flight Simulator 2020 por medio del OpenXR Toolkit, pero en DCS no está implementado y por lo que leí en Discord, Matt Bukia no tiene intención de llevarlo a cabo. Una vez aclarado esto, os cuento cómo tengo yo configuradas las dos gafas. En las Quest Pro he utilizado el Oculus Tray Tool para escalar la imagen a 1.6 y el menú de Oculus lo he mantenido a 1.0. Esto corresponde a una resolución de aproximadamente 3500 x 3500 píxeles en el OpenXR Toolkit. En cuanto a las Varjo Aero, las estoy utilizando a su máxima resolución de aproximadamente 4200 x 3600 píxeles, con la técnica de DFR que acabamos de explicar. Esto permite que en lugar de tener que renderizar 15 megapíxeles por cada ojo, tan solo necesite potencia para mover 5 megapíxeles por cada ojo sin pérdida de calidad, porque la máxima resolución siempre estará donde miran tus ojos y la verdad es que funciona de maravilla. Pensé que sería capaz de ver las zonas de baja calidad un milisegundo antes de que se aplicara la máxima resolución, pero la verdad es que se mueve a la velocidad de tus ojos. Es realmente sorprendente. Esto, junto con el multithreading, hace que ganemos entre 15 y 20 frames por segundo en DCS VR con todo a tope, sea la misión que sea, permitiéndonos experimentar en ocasiones el placer de volar a 90 frames por segundo constantes. La única pega es que el programa que activa el DFR no es compatible con la versión actual de OpenXR Toolkit. Pues bien, ayer por fin volví a instalar las Varjo Aero. Entré en DCS y al ya simplemente en el menú principal del juego he de decir que mi primera impresión fue que me faltaba campo de visión vertical. Me sentía como si me hubiera puesto unas gafas de bucear y encima de ellas una visera, y es que el FOV vertical de las Quest Pro es muy superior al de las Varjo. Pasada esta primera impresión, lo siguiente que me sorprendió fue que los monitores tenían muchísimo menos brillo, a pesar de estar ajustados también al 100%. Después me llamó la atención lo borrosa que se veía la imagen en los bordes, y es que, acostumbrado durante un mes a la impresionante claridad de las lentes Pancake que montan las Pro, cualquier cosa que no se vea así, para mí es un paso atrás. Decidí subirme al Apache y probar el nuevo mapa de Sinaí, y ahora sí, en cuanto cargó la cabina, las Varjo destaparon su punto fuerte, la resolución. La sensación es que estás viendo DCS en un monitor, no le falta detalle, no se ven texturas brillantes, ni dientes de sierra, ni nada de nada. La información de las pantallas y las letras se ven como dibujadas con Rotring, es algo espectacular, es como estar dentro de la cabina de un Apache de verdad.
Pero esta nitidez solo es posible con la máxima resolución de las Barjo, y para moverla es necesario activar el DFR, así que sin Dynamic Foveated Rendering no podríamos mover DCS a esa resolución, a menos que bajáramos mucho las opciones gráficas, así que lo que ganamos por un lado, lo perdemos por el otro. Y ahora vamos con el vuelo. Nada más despegar ya notas que las Quest Pro te han acostumbrado fatal, y es que la reproyección de las Barjo no está al nivel de las gafas de Meta, ni en suavidad ni en artefactos. Al desactivar la reproyección, la imagen vuelve a verse libre de efectos de agua y de arrastre, pero echo de menos la fluidez de las Pro. Esa fluidez es adictiva, es como volar en mantequilla o en una balsa de aceite, movimientos suaves y acompasados que convierte cada maniobra en un placer para los sentidos, es digno de probarse. Barjo sigue trabajando en su reproyección, así que muy probablemente veremos mejoras en un futuro. El volver a probar las Barjo después de un mes, lo que corrobora es lo que ya dije en el vídeo de primeras impresiones, ganan en resolución pero pierden en el resto. Además me gustaría comentar algunas cosas que no pude probar entonces, como el vuelo nocturno o la comodidad de volar sin máscara. Las Quest Pro soportan Local Dimming. Esta técnica atenúa las partes de la pantalla que deberían estar oscuras mientras mantiene un tono brillante en las zonas más claras y por lo tanto se mejora el contraste y los negros. Donde más se nota esta característica es en las misiones nocturnas o con poca luz. La noche se ve como en la vida real, con estos grandes contrastes entre zonas oscuras e iluminadas que se ven desde un avión. La luminosidad de los paneles y el contraste que consigue el Local Dimming es muy parecido al de una buena tele. No llega al nivel de las OLED, pero la noche en DCS deja de ser gris para ser negra. Curiosamente, los monitores de las Barjo también tienen Local Dimming, pero por alguna razón los desarrolladores no lo han implementado todavía después de 2 años, y aunque no pierdo la esperanza, dudo si finalmente lo harán. La mayoría de las gafas de realidad virtual son cerradas, tienes una máscara apretándote la cara. Este diseño trata de evitar que la luz del exterior se cuele dentro y así mejorar la inmersión. Las Quest Pro, sin embargo, tienen un diseño abierto, lo que significa que si quieres puedes utilizarlas sin ningún tipo de máscara. Esto es algo que no contemplaba hacer de ninguna manera, pues siempre he buscado la oscuridad total dentro del visor. Recuerdo que me daba mucha rabia que se colara un hilo de luz por la zona de la nariz en mis antiguos visores y hasta tuve que reemplazar la máscara en varios de ellos para evitarlo. Por lo tanto, lo de usar las Quest Pro sin máscara completa no entraba en mis planes de ninguna manera. De hecho, pedí la máscara completa a la vez que las gafas, pero mientras las configuraba y hacía las primeras pruebas, empecé a volar sin ningún tipo de máscara, ni siquiera las orejeras esas que trae, y me encantó la sensación de que pasara aire entre mis ojos y las gafas. Esto que pensé que al principio sería algo que no me iba a gustar y que me rompería la inmersión, ha acabado siendo una de las cosas que más disfruto. Además, si no vuelas con los mandos sobre el escritorio, la sensación de poder ver tus manos, piernas y el resto del cockpit por debajo de las gafas no resta inmersión, si cabe la añade, pues ves tu mano real sobre el mando de gases y si bajas un poquito la cabeza, se superpone la mano virtual sobre la tuya. Y es algo espectacular. De hecho, si tienes MFDs, UFCs y demás cachivaches, puedes interactuar directamente con ellos subiendo la cabeza y mirando por debajo de las gafas. De esta manera, además de tocar, veremos el cockpit, que es algo que se echa mucho de menos en VR cuando tienes muchos cachivaches. Así que de esta forma el pass-through, que era una de las características que más me llamó la atención al principio, he acabado por no usarlo, porque si miro por debajo de las gafas veo el piernógrafo, el móvil, la tablet y puedo tomar notas perfectamente. ¿Y sabéis lo mejor de esto? Que por fin puedo estudiar los aviones en VR mirando el manual, las guías de Chuck, los videotutoriales o mis propias notas, porque no hace falta que me levante las gafas para verlas. Además, las lentes Pancake son tan buenas que no hace falta que tengas las gafas perfectamente colocadas en el centro de tu cara, porque seguirás viendo bien la pantalla. Por no decir que si usas gafas de ver, las podrás usar sin ningún tipo de problemas, porque además tienen un ajuste que permiten alejarlas o acercarlas a tu cara. Pues contra todo pronóstico, y a pesar de que la resolución de las Barjo es increíble, he de confesar que las Quest Pro me gustan tanto que las he convertido en mi visor principal, dejando las Barjo Aero de backup. No las he desinstalado, de ninguna manera, porque es un producto en constante evolución y confío en que nos vayan pasando mejoras a los beta testers para luego implementarlas a nivel global. Pero a día de hoy, sinceramente,
Si alguien me pregunta, tengo que recomendar las Quest Pro antes que las Varjo Aero. Jamás pensé que me impresionarían tanto las Pro viniendo de usar las Varjo Aero durante más de 1 año y medio, pero lo han hecho. Y digo más, si a las Quest Pro le ponemos unas pantallas con más resolución y una conexión DisplayPort directa al ordenador, tendremos un visor perfecto para DCS, así que estamos realmente cerca de conseguirlo. Quizá veamos estas características en las siguientes Pro 2 o quizá en las Varjo Aero 2, pues no lo sé, pero ojalá, ¿no? Lo bueno es que parece que la industria sigue apostando por la realidad virtual y nosotros beneficiándonos de ello. Y esto es todo, espero que os haya servido. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar, un abrazo y hasta la próxima.